Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de conversación por parte de Chansai Art en el Artist Alley de Comic Con 2026. Y en esta oportunidad tenemos a un nuevo invitado con nuevas habilidades artísticas. Y creo que es perfecto para este momento. Voy a transparentar. Estamos al sábado 4 de julio, son las 6:26. En este momento Francia y Paraguay están empatando a 0. Ok, A menos que hayan hecho un gol hace un minuto. ok. Y es interesante hablar de fútbol y el mundial justamente por nuestro invitado, que es Cote Carvajal, quien recientemente sacó la segunda parte de Futbolitas. Recientemente, entre comillas, ¿no? El año pasado, pero como pueden ver acá en cámara, tiene una vasta trayectoria. Bueno, primero que nada, Cote, bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias a Chansay Art por traerme a la Comic Con Chile. Así puedo decir técnicamente que me entrevistaron en Comic Con Chile. Por primera vez. Efectivamente. Muy bien, muy bien. Aquí veo que dice colorista y guionista. Sí, así es. ¿Qué viene primero? ¿Qué viene primero? Desde el punto de vista cronológico, profesionalmente hablando, el color. Desde el 2008 que estoy coloreando cómics para el extranjero. Con eso ya pago mi supermercado, la arriendo, mi ropa, etc. Con eso vivo. Y en paralelo, desde el 2016, estoy publicando novelas gráficas donde hago el guión y el color. Entonces, desde el punto de vista cronológico, primero es color, luego guión. Desde el punto de vista de la producción de los cómics, primero el guión, el dibujo y después el color. Ajá. Vemos aquí en pantalla una gran variedad de temas también, ¿no? Tenemos histórico, deportivo, el Spokon, digamos. Acá una mezcla entre algo médico, aventura, fantasía. ¿Cómo es este tránsito por distintos géneros? ¿Qué tanto te acomoda? ¿Y por qué vas en el fondo probando con distintas cosas? Dígame. Ahí sí. Y perdón, y también adulto, juvenil e infantil. Ya, vale. Ahora, ahí sí. Mira, lo que pasa es que en el punto de vista del cómic en sí, para mí es como mi segundo ingreso, digámoslo. Y es motivado por mi faceta más autoral, más de corazón, digamos, ¿ya? El color es el trabajo y eso tiene que ir todos los días y hay cierto estrés asociado a eso. En cambio, el hacer cómic para mí es, como autor, es bacán, ¿ya? Es mi vida, en realidad. Entonces, voy tratando de hacer los libros que se pueden hacer, ya sea por los tiempos, por los equipos, por las editoriales. Por ejemplo, Juan Valiente es un libro que salió en Liberalia cuando ya habíamos publicado El Cardenal. Entonces la editorial dijo, oye, sabes que publicamos El Cardenal, pero está guachito. Entonces, ¿qué otro libro podemos hacer? Y la editora de Liberalia dijo, ¿sabes que hay un personaje que fue un esclavo? Un personaje histórico, esclavo en México, negocia su libertad y llega a Chile con Pedro Valdivia y termina siendo capitán de Pedro Valdivia. Yo me volví loco cuando me dijo eso. O sea, wow, bacán, ya. Entonces ese es un libro, por ejemplo, que no estaba en mis planes, pero resultó gracias al Cardenal. Entonces, principalmente me muevo en 3 tipos de libros. Algo como para escuelas, infantil y juvenil, que es Futbolitas o Príncipe Yu, por ejemplo. Algo y juvenil, adulto, digo yo, siempre lo pienso en la enseñanza media, como El Cardenal, el Juan Valiente. Inmuno tiene algo también como de infantil, porque es como séptimo, octavo. Entonces me muevo en esos. Y ahora en adelante estoy pensando en abrazar nuevamente el mundo indie gringo, ¿cachai? Esos son mis 3 como áreas. Estuve este par de meses tomando un coaching con mi amigo Alfredo Rodríguez y mi amiga Vera Rodríguez, y me hicieron un coaching y ahí pude ubicarme un poco en el espacio-tiempo, contestando tu pregunta. Los cómics y los tipos de cómics que hago, ¿no? Para mí todos los cómics son para adultos, o sea, no hago esa diferencia, ¿cachai? Pero a través del tiempo, estos más de 10 años publicando cómics como coautor, yo diría que es infantil juvenil, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo histórico en mi cabeza es decirle a los estudiantes de enseñanza media que lo que le pasa en historia, si es que le pasa en historia, no es exactamente lo que ocurrió. Que hay cosas nuevas, que hay cosas que a veces no se cuentan tanto. Por ejemplo, en el caso de Juan Valiente, que aquí hay un gen, un ADN afrodescendiente, que hay una comunidad afrodescendiente, que acá no somos todos rubios alemanes, ¿cachai? Entonces, eso para mí es importante como autor.
Entonces, claro, el cardenal, la vicaría, los derechos humanos, el luchar contra la dictadura, importantísimo para mí como autor. ¿Cachai? Entonces tengo como esta vertiente como histórica, como revelando la historia, guardando las grandes distancias, discípulo de mis amigos Pancho Ortega y Jorge Baradit. Esa es la vertiente, ¿cachai? Como contando una historia diferente, ¿ya? Eso es para jóvenes adultos. Y para niños ya está lo más ñoño para mí, o lo más emocionante para mí, que tiene que ver con mi vida en Cerrillos, en Pudahuel, o con mi vertiente más anime ñoña, que es Príncipe Yu, que guardando las amplísimas y grandiosas distancias, es mi versión de Avatar de las Airbender, pero en vez de artes marciales que hay en robots, ¿cachai? Entonces, eso, Príncipe Yu es como lo que yo veo todos los días en Crunchyroll, ¿cachai? Futbolitas, ¿para qué decirte? O sea, los animes de deporte han estado... De rodilla me di cuenta que mi primer anime de deporte que vi fue Grand Prix. Te estoy hablando en el 84, 86, por ahí. Y mi primer anime que vi, que el primer recuerdo como humano en este planeta, es ver Mazinger Z. Entonces, los robots, el deporte, el anime en general y, bueno, las historias románticas a veces, pero mucho... Para mí, en mis obras, intento emocionar mucho. Entretener, pero emocionar. Eso es como lo principal que me mueve. Hablaste de emocionar, entretener, pero también veo una constante que tiene que ver a lo mejor con educar. Chile lleva 3 mundiales seguidos, la selección masculina, lleva 3 mundiales seguidos sin clasificar. Lamentablemente la femenina al último tampoco lo logró, pero en futbolitas vemos... un equipo de fútbol femenino, ¿no? Incluso el primer tomo tiene una cuña de Terne Endler, ¿no? La arquera, la más grande de Sudamérica, si es que no del mundo. ¿Ese afán educativo es de rebote o intencional? Una buena pregunta. También me lo he preguntado los últimos meses, porque no es algo que yo haga intencional. Yo creo que tiene que ver con mi decisión, ya desde el 2012, de ocupar el cómic como medio para decir lo que quiero decir. No soy youtuber, ¿cachai? No hago comunicaciones, no participo en la tele, no participo en la radio, que también lo hice en su momento, hasta el 2012. Pero en ese momento decidí, no, mira, yo voy a ocupar este lenguaje para decir lo que siento, lo que creo, lo que pienso, los valores que tengo, mi forma de ver el mundo. Y a través de eso se cuela eso de educar. No es algo que lo haya planeado, pero si Marcelo Martínez de Futbolitas es el entrenador que tiene que enseñarle fútbol y enseñarles un poco de la vida también a las niñas de las Naranjitas, es un poco educar. Si la directora Aida del Colegio Arturo Prat tiene que decirle a las niñas, chicas, ¿están seguras de lo que están haciendo? Piénsenlo, también es educar. Y en la saga Futbolita, en la serie Futbolita, está muy presente el colegio también. Ahora, pensando en cómo se generó Futbolitas y lo que me pasó a mí cuando chico en el colegio era la única instancia que yo tenía fuera de mi casa, donde mi casa también estaba en una situación complicada, yo vivía de llegado. Entonces había otra familia en la misma casa, había violencia en esa familia. Entonces fue complicado mi niñez. Entonces mi colegio era como una especie de paraíso, ¿cachai? A pesar de que me hacían bullying. Pero el colegio fue importante. Y luego ya más adulto, la directora Aida existe. Es una directora que a mí me dio la oportunidad en su colegio de hacer un taller de cómic para sus alumnas. Entonces tiene mucho que ver con transmitir mi forma de ver el mundo. Ahora, podríamos hablar de cuál es mi forma de ver el mundo, digamos, también. Pero es el lenguaje y el medio que yo elegí para transmitir esos valores o esos mensajes. ¿Tus historias las escribes para un lector infanto-juvenil idealizado o las escribes para el cote que estaba en la escuela de 10 años, de 11 años? Buena pregunta. Yo diría que las escribo pensando en que las historias me entretengan a mí, ¿cachai? Como, no estoy seguro de la edad, porque para mí los cómics no tienen mucha edad. Se dice siempre molestamos en los otros eventos, ¿te acordás? Como, este libro es de 8 a 88 años, ¿cachai? Pero en el fondo
mis historias, yo diría que salvo el Cardenal y Juan Valiente, que en su forma tienen cierta violencia, en general escribo para mis sobrinos, ¿cachai? Mi sobrino tiene 7 años, mi sobrino de 16, entonces no lo tengo tan claro ni diseñado al momento, ¿ya? Pero sí lo que te puedo decir es que me interesa mucho contribuir a los niños y a los jóvenes de mi país, de Francia en el caso de Juan Valiente y de Colombia en el caso de Príncipe Yu, que se viene este año. Noticia. Así que principalmente es eso. Me interesa mucho conectar con ellos. He tenido la suerte y el privilegio de conocer, no sé, 100 colegios, gracias a Futbolita. Varias regiones del país también. Y firmar ejemplares con los niños es bacán. Las preguntas que hacen las niñas y niños es bacán. ¿Cachai? O sea, el libro son protagonizados por niñas, pero el otro día fui a un colegio, habían, no sé, 150 niños y niñas. Y estaban todos igual de emocionados por el libro y por conocerme y por preguntarme, independiente del género, ¿cachai? En 2 o 3 colegios, después de haber leído Futbolita, se formó el club de fútbol de niñas. Entonces, el otro día en Pelarco, en un club de lectura, cuando leyeron Futbolitas, uno de los niños que estaba ahí dijo, ¿sabes que mi papá salió de la cárcel y le pasó muy similar que lo que le pasa a Marcelo en el libro? Me quería morir, en buena, digamos, de emoción, ¿cachai? Traté de ayudar y de acoger y de ser lo más buena onda posible al respecto, ¿cachai? Pero son cosas emocionantes, ¿cachai? Yo le escribo a ellos, pero yo diría que también escribo a mí mismo, ese que estuvo, había llegado, que veía en la televisión, que veía los monos japoneses en el Pipiripao, ¿cachai? El que veía X-Men con Nesquik de frutilla comiendo un pan con paté, ¿cachai? El otro día vi el primer capítulo de la temporada nueva de X-Men 97 y sentía que me faltaba mi Nesquik de frutilla con mi pan con paté, ¿cachai? Entonces, en mi época, yo era el perdedor. Y ahora estoy en un evento donde hay miles de personas perdedoras. Ahora ya no son perdedoras, ¿cachai? La cultura cambió, el mundo cambió también. Chile, en teoría, había cambiado también. Esperemos que lo siga haciendo y mejorando todos los días. Espero. Y esta es mi forma, desde esta esquinita pequeñita de mi mundo, es aportar. Desde esta esquina aportar a hacer un mundo mejor. Entreteniéndose, conociendo cosas de Chile que realmente pasaron y que puede ser que algunos digan que no. Ayudando a las niñas a que entiendan que pueden jugar fútbol, ¿cachai? A cualquier niño que se sienta un poco solo, quizás estos libros lo pueden acompañar como me acompañaron a mí, la televisión, con los monos japoneses, monos chinos en esa época, y los libros en mi adolescencia, los cómics en la adolescencia. Eso es lo que intento hacer. También interesante que tienes tu propio Cells at Work o Osmosis Jones, como queramos llamarlo, con Inmuno, además multipremiada ahora. Y me parece muy interesante que la iniciativa, me puedes corregir, pero parte de Daniel Ehrlich, que es un médico. En el caso, bueno, Futbolitas con Claudio Muñoz, en otros trabajos con la Jade González, Gabriel Ibarra. ¿Cómo se da esa comunicación para crear lo que tú quieres, pero nunca solo? Al menos, no sé si nunca, pero en esto que está expuesto acá, nunca solo. ¿Cómo es esa relación con el otro para crear sin traicionarse a uno mismo, por así decir? Claro, lo que pasa es que es interesante porque me han pasado que con Daniel, con Inmuno, él dijo, Cote, tengo una idea. Tú hiciste un cómic de un cura y te resultó, así que vaya a poder hacer un cómic del sistema inmunológico. Esa era su frase de presentación, ¿cachai? Por ahí, que también es cura. Ah, mira, buena. Entonces, en el caso de Inmuno, Daniel venía con la idea y lo que yo traté de armar es el equipo. O sea, hablé con Nitrox, hablé con el Doco. Oye, esta idea, yo la voy a co-guionizar, te gustaría dibujar, te gustaría entintar, etc. Entonces armamos un equipo y resultó súper bien y estoy muy contento por ese libro. Que teníamos la mejor campaña de marketing del mundo porque estábamos post pandemia. Entonces fue bacán en ese sentido, ¿cachai? Ahora, ¿cómo es la relación? Mira, en mi caso, lo que yo hago es me desdoblo. Cuando empieza el proyecto y yo tengo que hacer el guión, yo escribo el guión, ¿cachai? Y entrego el guión y me olvido. El dibujante o la dibujante hace su pega, que la va a hacer, siempre la ha hecho mejor de lo que yo tenía en mi cabeza, ¿ya? Entonces,
cuando vuelve las páginas, yo me emociono porque ver las páginas hechas para mí ahí empieza a ser cómic. Antes es una lista de supermercado, ¿cachai? Un guión. Entonces, luego cuando las páginas están entintadas, yo las coloreo. Y digamos, separo, ¿cachai? El guión ya fue. El guión es una lista de... Sé que no es eso, pero es como una lista de instrucciones donde el dibujante en realidad es el que pone las viñetas, puede decidir cuántas, puede decir menos, puede decidir más, lo que quiera. Lo que yo hago es, mira, la idea, el argumento que ya hablamos, que ya tú sabes más o menos lo que iba a pasar de principio a fin, ahora viene un guión. Pero esta es mi forma de visualizarlo y contártelo. Pero el que decide o la que decide son ellos. Ellos ponen la puesta en página. Y yo después agrego lo que llevo casi 20 años haciendo, que es colorear, y que me encanta, es una cuestión muy zen, y lo agrego lo mejor que puedo para la historia y para los dibujos de los coautores. ¿No sientes que hay una distancia grande ahí entre el guión? Porque una cosa es escribir, después viene en teoría el dibujante y después viene el colorista. Hay como un salto grande, una distancia. ¿Sigue siendo igual, o sea, es más la obra del dibujante? Buena pregunta. Yo diría que sí. Sí, lo que pasa es que en general el cómic lo puede hacer una sola persona, ¿ya? Se divide por diferentes razones, ya de producción, de industria o de talentos a veces, ¿cachai? A veces hay un guionista que también puede dibujar, pero tiene algunas historias donde quizás otro dibujante le puede aportar más, ¿cachai? Entonces, es relativo. Todas las historias, todos los proyectos tienen sus propios devenires, digamos. Pero no siento que sea tanta la distancia. Si en el fondo el color lo podría hacer el mismo dibujante, si tuviera el tiempo, digamos, y las aptitudes, digamos. Ahora, con 20 años de color, lo que yo te puedo decir es que sí que coloreo mucho mejor que ciertos dibujantes, porque es obvio, se dedican solo a dibujar en blanco y negro, entonces perfeccionan eso. Y yo, a su vez, perfecciono lo otro. Entonces, claro, parece lejano, ¿ya? Pero para mí el color es mi forma de dedicarme al cómic todos los días y vivir de eso. Si quizás en ese momento hubiera existido la posibilidad de dibujar, quizás había dibujado, porque todos dibujamos cuando chicos y yo lo seguía haciendo, incluso publiqué mis propios fanzines dibujados por mí en su momento, pero la distancia yo no la encuentro tan amplia. Ahora, en el caso de salvo Inmuno, la mayoría son solo 2 personas, entonces ahí ya es un poquitito más cercano, ¿no? En Inmuno éramos 4, pero lo pasábamos súper bien en la reunión, ¿cachai? Entonces fue un bonito equipo y una bonita experiencia. Yo siento que no están tan alejados. Y de hecho, si sumas, por ejemplo, los proyectos que he hecho para otras instituciones como FALP o para los cómics de los Santos como para los Salesianos, ahí no solo hago el guión y el color, también coordino, así como lo hice con Inmuno, encuentro los dibujantes, gestiono con las organizaciones, mando los mails, cobro las platas, ¿cachai? Entonces, yo siento que el paraguas es hacer cómics y a veces hago solo color, a veces hago guión y color y a veces hago que el cómic suceda. Soy como el capitán del barco, a pesar de no dibujar. Y a pesar de todo eso, te digo que esto es un lenguaje y es un medio gráfico y yo soy súper pro dibujante. Yo creo que ellos son los directores de cine, si esto fuera cine, ¿no? Así que soy súper pro dibujante a pesar de ser guionista. Pero me encanta hacer cómic. Me encanta que haya una idea, ya sea de una fundación o de una organización religiosa, tienen una idea o creen que el cómic puede servirles para sus propios desarrollos, me llaman y a los meses el cómic sucede. Eso no siempre sucede, no siempre pasa así, y eso es lo que me encanta, hacer cómics, es mi vida. A propósito de esta relación con las fundaciones, te podría preguntar esto off the record también, porque acá me echó el agua, no lo conocía. ¿Nos puede hablar un poco de qué es esto que hiciste con la FALP? Montémoslo a la cámara para que lo vean. Sí. Ahí. ¿Sí? Doctora Bassi se llama. Contra el virus del papiloma humano. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuéntanos, ¿de dónde sale? Bueno, está más o menos claro de qué se trata, lo dice el nombre, pero... Sí, Inmuno. El mismo equipo Inmuno. Daniel hace muchas charlas de medicina. En una de esas charlas, gente de FALP
vio las imágenes de Inmuno y dijo, oye, quizás podríamos hacer algo. ¿Está bien? El Daniel me llevó a Falp, le mostré los libros que están viendo acá y dijo, oh, que están buenos, y agarraron futbolistas y dijeron, oh, pero esto no es lo mismo que Inmuno, ¿cachai? Porque se quedan como con lo primero que ven, po. Y ahí armamos, con el mismo equipo de Inmuno, un cómic mucho más como americano, digamos, en el de estilo, y son 12 y 16 páginas respectivamente, más las portadas, con material, con información, ¿cachai? Entonces la idea es que, por ejemplo, ahora aquí mismo, en la Comic Con Chile, al ladito del patio de comida, está el stand de Falp, con una gigantografía de la autora Bassi, y ahí si te haces socio y todo, te regalan la revista, ¿cachai? La idea es que ahora ya hicimos uno del tabaquismo, y la idea en el tercer cómic, que es la idea que salga en algún momento, es hacerlo contra el cáncer de mama. Sería muy bonito lo que queríamos hacer con ese cómic, es que Falp tiene clínicas móviles. Entonces tú te haces el examen y te llevas el cómic, ¿cachai? Te hacías un examen, el que sea, y te lleváis un cómic de regalo. Esto el virus papiloma humano, yo no cachaba esto. Lo aprendí cuando hice el cómic. Los niños, es para niños y niñas. La vacuna contra el virus del papiloma humano es para niños y niñas. Se pone en la edad, no sé si mi memoria no me falla, entre 11 y 12 años. ¿Cachai? Entonces, no sé si es educar esto, ahora cito la pregunta de hace un rato, pero lo que me interesa es hacer cómics. Si eso hace que un niño que nunca había leído un cómic, que me ha pasado, hoy este es el primer cómic que leí en mi vida, ¿cachai? Si eso le ayuda, le entretiene, o lo saca incluso de su vida complicada en su población, o en su, ¿cachai? Si aporto con eso, yo soy feliz, yo estoy cumpliendo mi propósito. ¿Cachai? Mi propósito es llevar mi historia a la mayor cantidad de niños y niñas posible. Ese es mi propósito de vida. Lo descubrí allá hace unos años. Luego de que yo publicaba varios libros, dije, aquí está pasando algo rico, que me hace feliz, ¿cachai? Dije, voy a empezar a analizar esto. Bueno, 4 años de terapia. Pero es parte de mi propósito. Entonces, ya sea porque una organización religiosa tiene algunos cómics o quiere hacer algunos cómics para sus niños, para contarles de los santos que tiene su organización, démosle, ¿cachai? Si hay una organización, una fundación o algún científico que quiere mostrar algo, enseñar algo o una campaña, bueno, ¿por qué no voy a querer participar de eso? O sea, el cómic no es solo para entretener. A mí me entretiene mucho hacerlo, me entretiene mucho leerlo. Pero si además de eso podemos aportar a nivel social así hardcore, así que una niña sepa que se tiene que poner esta vacuna, ¿cachai? Yo encuentro que es súper poderoso. Comic Con Chile, súper poderoso. No por Nintendo. Entonces, creo que eso es súper importante. ¿Sabes? No digo que todos los comiqueros tengan que hacer eso, digamos. A mí me nace esto. No sé, mi colegio básico católico, no sé, mi sacramento cumplido, no sé, ¿cachai? Lo que sea. Pero a mí me nace esto. Es parte de mi propósito y, pucha, si puedo y Dios me ayuda, morirme haciendo cómic. Hace poco subiste a tus redes que, ayúdame tú, ¿cuántos años se cumplieron de Corazón Nerd? 10 años. El 9 de abril de este año cumplí 10 años de mi primera novela gráfica, Corazón Nerd. 10 años en esto. Comic Con tiene un poco más, creo, en Chile, ¿no? O sea, yo estuve a cargo junto con Gonzalo Martínez y Felipe Benavides del Artist Alley del primer Comic Con Chile en la Estación Mapocho. ¿Qué fue el año? 2011, si mi memoria no me falla. 2011. Son 10 años ya en esto. ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo ha ido mejorando? Yo creo que es evidente que se ha mejorado el nivel en difusión, pero quiero saber tu opinión sobre... estamos en Comic Con, ¿no? Muchos superhéroes extranjeros, pero también cada vez con más presencia chilena. No sé si cada vez con más, pero hay algo, ¿no? Chansai también muy importante ahí. ¿Cómo ves las cosas dentro de la historieta nacional, para no decirle cómic? Yo creo que desde hace, no sé, 16 años más o menos, desde que se publicó la primera novela gráfica por una editorial grande, Road Story de Gonzalo Martínez y Alberto Fuguet, desde ahí, eso fue el 2007, si mi memoria no me falla, 2008. Desde ahí la cosa ha ido para arriba. Hay muchas más historietas publicadas. Lo que pasaba antes es que publicábamos una revista como esta, el número 1 y el 2 no salía. Nunca más.
Ahora salen libros. O sea, Carlos Reyes, cuando hacía esta pega, tú la haces ahora, fácil 40 títulos nuevos, fácil, cada año. Es una cuestión increíble. En otros países esto no pasa. Cuando vienen los editores extranjeros, los gringos que trajimos en su momento, no podían creer lo que pasaba acá. Entonces, ¿cómo estamos? Mucho mejor. Más fácil hacer cómics, más fácil juntarse con gente a hacer cómics, más fácil publicarlo porque no necesariamente puedes imprimir, puedes hacer un webtoon, puedes hacer un webcomic, puedes hacer un fanzine, que el fanzine ha estado desde siempre y no se va a ir, ¿cachai? Ahora, en vez de fotocopia, lo imprimí en tu casa, ¿cachai? Pero yo en mi época era fotocopia. Entonces, yo creo que estamos mucho mejor. Hay medios hay sitios web, hay YouTube de redes sociales que se encargan de esto. Estamos haciendo cómics con organizaciones que, ¿por qué lo hacen? ¿Sí? Bueno, porque hay un valor ahí, ¿sí? Hay un valor que quizás gente de afuera de nuestro nicho lo ve, y nosotros a veces no lo vemos. Entonces, yo diría que estamos mucho mejor. Ahora, en eventos como Comic Con Chile, yo siento que el nombre Comic Con Chile ya no es de cómic. La Comic Con es un evento de cultura pop. Y eso puede o no incluir al cómic, ¿cachai? No voy a pelear contra un monstruo gigante, no tiene sentido. Pero existen muchas ferias más y muchos eventos más donde la mayoría, por no decir que es la totalidad, es cómic. Y en FIC Santiago, por ejemplo, solo cómic chileno. De vez en cuando un invitado internacional que viene con algún cómic de afuera. Pero principalmente todas las editoriales que están ahí, todos los artistas que están ahí, chilenos. Y eso no pasaba hace 20 años. ¿Cachai? Entonces, no, yo encuentro que estamos súper bien. O sea, hay gente que ha publicado en cuánto, 10, 15 territorios diferentes su historia. No sé, los Selnam, Allende, los chicos de Action Comics han publicado en no sé cuántos países. Existe una agencia que se dedica a representar, ¿cachai? No. O sea, desde el punto de vista de la industrialización, estamos mucho mejor. Yo te diría que desde el punto de vista de los temas publicados, también estamos más amplios. Hay muchas más mujeres haciendo cómic. Ahora, cómic, historieta, manga, cómic, bande dessinée, fumetti, todo eso es lo mismo. El mismo lenguaje. Viñeta, personaje, globos de texto. ¿Vale? Pónganle manga, pónganle cómic, pónganle webtoon, pongan lo que quieran. Pero es el mismo lenguaje. Y eso no existía hace 20 años. Esa variedad, esa amplitud de temas, esa variedad de temas no existían. Ahora, yo hago un cómic de fútbol con el Claudio Muñoz de niñas futbolistas. Me encantaría ver a más mujeres hacer cómics deportivos de mujeres, como la Fernanda Frick con Rise the Bar, que publicó afuera en Penguin, creo. No, sí, en Penguin parece que fue. Sí. Que es la versión cómic de su cortometraje animado. Por ejemplo, ahí hay una mujer que hizo un Spokon, ¿cachai? La Sara Barra creo que también hizo un cortito de hockey. Esas son las que yo recuerdo. Esa es la que yo recuerdo que han hecho cómics de deporte. Nosotros hicimos el cómic de deporte de niña porque la selección femenina iba muy bien en esa época, cuando inventamos la idea, ¿cachai? Y porque tenemos la mejor arquera del mundo y la gente no lo sabe. Entonces yo lo encuentro increíblemente mal, ¿cachai? Y además mi papá dice que las mujeres no quieren jugar fútbol. Como que no, se juegan poco, ¿cachai? Juegan súper bien. Y no lo puedes comparar con 100 años de historia de fútbol masculino versus este femenino. Dale tiempo para que se desarrolle, ¿cachai? Entonces, no, yo encuentro que si alguien te dice que tú no puedes hacer algo, no le creas. Inténtalo, pruébalo. Si te resulta, bacán. Si no resulta, pruebas otra cosa. Pero que no dejes que te digan que no puedes hacer algo. Hay que seguir los sueños. Yo nunca creí que iba a tener tantos libros publicados. No estaba parte de no estaba en mi diccionario, ¿cachai? Pero acá estamos. Cuando el 2008 decidí hacer cómics y vivir del cómic por sobre cualquier otra cosa, no sabía si me iba a ir bien. Y he conocido a mucha gente buena onda. Ustedes, por ejemplo, la gente de Chansai, la gente de FIC, los otros amigos y que se han hecho amigos en el camino, los otros coautores que también los considero amigos, ¿cachai? Eso no estaba en 2008 cuando me dije, bueno, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a comer, pero voy a colorear cómics antes que nada. Y aquí estamos, gracias a Dios. Y finalmente, a lo mejor da un poco más para largo, pero quería centrarme en la historia del cardenal. Sí. Cuando uno narra una historia, está haciendo una afirmación, una declaración. Ok. ¿Cómo es esto de
hay un poder detrás de aportar tu propio grano de historia a un relato más grande. Me refiero a la historia real. Oh, buena pregunta. A mí me interesaba continuar una historia que en muchos libros en ese momento terminaba. Hay varios libros que se publicaron en esa época y terminaban con el golpe de Estado de 1973. Y ninguno continuaba. Entonces cuando caché el Cardenal, la Vicaría, en los archivos del Cardenal, la serie TVN, el Cardenal sale 5 minutos. Porque en realidad es la Vicaría. Entonces dije, vale, ¿qué pasa si usamos la historia del Cardenal, el protagonista como narrador de la historia, y a través de él vemos lo que pasaba en esa época? Ahora, yo no me considero una persona que aporta como a la historia nacional. No me considero así. Yo me considero alguien que le gusta poner ciertos temas sobre la mesa. De haberlo sabido, habría salido, te podría decir, no, es que yo sabía que venía el negacionismo. Mentira, no sabía. No sabía. Pero quizá, inconscientemente, muchos que estábamos haciendo cómics y novelas de prosa o de ensayos, estábamos narrando cierta época como quizás inconscientemente previniendo que se venía el negacionismo, ¿cachai? Entonces hay gente que cree que lo que está en el libro no pasó. Y hay archivos históricos de prensa. Están las memorias del Cardenal publicadas en los 90. Son 3 libros así. Está todo ahí. ¿Cachai? Entonces, no, yo no me considero una persona... Yo no soy un historiador. No me considero un divulgador tampoco. Yo me considero un autor de cómics. Que un cura, a través de la vicaría, de los abogados que trabajan ahí, abogadas y abogados, debe haber salvado, no sé, 3.000 vidas o más. Eso yo lo encuentro increíble. De hecho, no recuerdo otro cardenal después de este. ¿Existieron más cardenales? ¿Cachai? Es como Cardenal Silva Enrique. ¿Y de ahí existieron más cardenales? Para mí, que vengo de la Iglesia Católica, yo diría que no. ¿Cachai? Y por eso le pusimos a este libro El Cardenal. ¿Cachai? No porque en realidad le íbamos a poner una bajada, no. Al Cardenal. Porque en realidad fue el último cardenal. ¿Cachai? El que se la jugó por los más pobres. Pero cuando pasan cosas como el golpe de Estado, cuando pasan cosas como que impere el fascismo, siempre los que más sufren, y aquí me incluyo, sufrimos, somos los pobres. ¿Cachai? Me incluyo porque yo, así pobre, vivía llegado, arriendo, ¿cachai? No me considero una persona millonaria, ni mucho menos, ¿cachai? De hecho, cabros, los que están mirando, si quieren plata, no hagan cómics. Esto se hace porque uno ama hacer cómics, ¿ya? Ninguno de mis amigos que publican cómics son millonarios por el cómic. No. Así que esto se hace por amor. Se hace por amor, por querer aportar desde tu esquina, ¿cachai? Yo trato de aportar. A veces resulta, a veces no resulta. O sea, con Futbolita con el Futbolita 1 llevamos 10.000 ejemplares vendidos más o menos. Estoy esperando el informe de este semestre, ¿ya? Pero hasta el diciembre del año pasado teníamos 9.600 ejemplares vendidos del tomo 1, digamos. No sé, o sea, por algo será, ¿cachai? Ahora, otros libros vendí 500, otros libros vendí 4.000, otros vendí 5.500, incluyendo la edición de Francia de Juan Valiente. Entonces, hay diferentes libros y diferentes resultados. Pero lo que sí me interesa es dejarlo, mi corazón ahí, ¿cachai? En esas páginas. No me considero para nada alguien importante en la historia. Además, no soy quien, porque la estoy viviendo. Quizás en el futuro, a ver, tu nieto se va a dedicar a las comunicaciones holográficas interplanetarias, bueno, no sé. A lo mejor él va a decir, oye, había un libro. Quizás, no tengo idea. No lo sé y no trabajo para eso. Yo trabajo para hacer cómic todos los días, para enamorarme de los personajes, de las historias, del lenguaje, aprender. Porque cada libro es un aprendizaje para mí. Me falta mucho para aprender, no me considero una persona talentosa, me considero más perseverante que talentoso. Y tengo como 8 libros más por hacer. Espero resulten antes de que me muera, ¿ya? Y ojalá ustedes estén también para que los puedan leer.
y podamos conversar de ellos cuando salgan. De seguro, ahora sí, de seguro vamos a estar ahí leyéndolos, disfrutándolo y conversando de ellos, porque es lo mejor que se puede hacer, conversar de lo que uno hace, lo que a uno le gusta. José Carvajal, muchas gracias por compartir con nosotros este momento en esta bulliciosa convención, ¿no? Gracias. Pero gracias por la participación. Gracias a usted, gracias a Chansai, gracias a Comic Con Chile por estar acá, por permitirme estar acá. Y bueno, nos vemos en la próxima. Hagan cómics. Nos vemos.